Bienvenidos a la edición 21 de la Espartaquiada Cultural Nacional que organiza el Movimiento Antorchista Nacional. Muchas gracias a todos los antorchistas y amigos del antorchismo por seguir esta transmisión en vivo y ser partícipes de esta gran fiesta del arte verdaderamente popular. Sean todos bienvenidos a la inauguración de la Espartaquiada Cultural del Movimiento Antorchista Nacional. Lamentablemente, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 otra vez nos impide realizar de manera tradicional la 21ª Espartaquiada Nacional Cultural en Tecomatlán, Puebla. Sin embargo, el movimiento antorchista, a través de su Comisión Nacional Cultural, decidió ofrecerle a todos ustedes por segunda ocasión, de manera virtual, la edición 21 de la Espartaquiada Cultural Nacional. A pesar de las difíciles condiciones en que nos encontramos, cientos de artistas de todo el país trabajaron arduamente durante varios meses. Vaya para todos los niños, jóvenes, profesionistas, campesinos, colonos, obreros que participaron en poesía, música, pintura, teatro, danza tradicional y baile folclórico, nuestro reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Muchas gracias. La Espartaquiada Cultural ha pasado de ser un pequeño concurso a ser un medio para promover el verdadero arte popular y la riqueza cultural de nuestro país en un ambiente de fraternidad. Este evento se ha posicionado como el concurso cultural no gubernamental más importante de México, en el que artistas de los 32 estados antorchistas y amigos encuentran un foro en el que pueden desplegar sus dotes artísticos. Escuchemos con atención el mensaje del líder nacional del movimiento antorchista, el fundador y constructor de nuestra organización, fundador de la organización popular más numerosa, mejor estructurada y leal a sus principios que existe en el México de nuestros tiempos, el maestro Aquiles Córdoba Morán. Quiero comunicarles que del 2 al 9 de abril el Movimiento Antorchista Nacional transmitirá por la red la 21ª Espartaquiada Cultural, la número 21. Espartaquiada Cultural del Movimiento Antorchista. Creo que muchos de los que me puedan ver y escuchar saben que la Espartaquiada Cultural y Deportiva es una actividad del movimiento antorchista que hemos venido celebrando desde hace muchos años. Es decir, espero que no sea una novedad absoluta para ustedes el que ahora les anunciemos la 21ª Espartaquiada Cultural, solo que en esta vez, por razones de salud, por razones de cuidado de la vida del público mismo, tenemos que hacerlo por vía virtual. No es exactamente lo mismo, pero consideramos que es mejor intentar que nuestra actividad cultural llegue a todos ustedes a través de la red, como dije ya, que suspenderla completamente y perder la oportunidad de disfrutar juntos esta jornada que tiene el propósito de llevar a todos esparcimiento, diversión, cultura, en una palabra, y por lo tanto bienestar espiritual. La cultura es un término muy manoseado. Se habla mucho de cultura, se habla mucho de civilización de la humanidad, pero mucha gente no profundiza en el concepto. Realmente, dicho sea con respeto, mucha gente no sabe exactamente a qué se refiere
cuando habla de cultura, cuando habla de civilización, cuando habla de cultivar al público en general, a los pueblos del mundo. Nosotros los antorchistas hemos dicho siempre que la espartaquiada cultural tiene el propósito precisamente de llevar cultura, entretenimiento, educación, transformación espiritual al pueblo de México. Y quiero reiterar que esta 21ª espartaquiada virtual tiene exactamente el mismo propósito que hemos dicho en otras ocasiones. Quiero hacer una reflexión que espero sea breve sobre esta afirmación del movimiento antorchista. Comenzaré diciendo que es prácticamente universal. En el mundo entero se suele hablar de la actividad espiritual, de la manifestación espiritual de los seres humanos como algo distinto a su actividad corporal, a su actividad biológica, a su actividad física. Se establece una división tajante entre lo material y lo espiritual, entre lo corporal y lo espiritual, con lo cual se siembra la idea de que el espíritu del hombre y su cultura, su educación, su transformación no tiene nada que ver con la vida material, con la vida social, con la vida biológica incluso de esos mismos hombres cuya educación se busca con la cultura. Y esto definitivamente no es así. Nada de las manifestaciones que suelen llamarse subjetivas, es decir, anímicas, emocionales, sentimentales y en general espirituales que experimentan los seres humanos, nada absolutamente de eso está desligado de su vida material, de su vida social, de su vida biológica. Si rascamos en cada una de las actividades y manifestaciones del pensamiento, del arte, de la música, del teatro y en general de cualquier expresión espiritual del ser humano, si profundizamos lo suficiente en la investigación de cada una de estas manifestaciones, vamos a encontrar que en el fondo se encuentra una realidad material, se encuentra los intereses fundamentales del hombre y de la sociedad que a través de la cultura adquieren una expresión artística, una expresión bella, diría yo, que a primera vista la hace totalmente diferente, como ya dije, de la actividad material. Y esto es lo que hace que nos olvidemos de que al final de cuentas la cultura de los pueblos no es más que una forma sublimada, una forma transformada, una forma tratada artísticamente, estéticamente, de los problemas, de los sentimientos, de las emociones, de las tristezas, de las alegrías, del amor y de otras sensaciones y manifestaciones de la vida del hombre que nacen, que se reflejan inmediatamente de la vida material, que brotan de la vida material y de los avatares, de los sucesos que el hombre goza o padece en esa vida material. De allí resulta que la cultura de los pueblos, que las manifestaciones artísticas de los pueblos sean una manera, sean una manifestación, una forma nueva, pero al final de cuentas una forma solamente de la vida social y de las características positivas y negativas
de la vida material, de la vida social, de la vida económica, de la vida política, de la vida civil, de todas las sociedades del planeta. De allí también resulta claro por qué es verdad que el alma de los pueblos, como suele decirse, la esencia de la vida de los pueblos, queda reflejada en el arte, que a través del arte, cualquiera que lo observe, que lo estudie o que lo disfrute con atención, con deseo de apreciarlo y de entenderlo, va a tener una idea y a la larga va a identificar plenamente de qué pueblo viene esa cultura, a quién pertenece esa cultura. La cultura acaba siendo una manera de identificar a los pueblos, de identificar no solo su lengua, no solo su raza, no solo su aspecto material, sino de identificar la vida social y los problemas de la vida social que ocurren en esos pueblos cuya cultura en un momento dado estamos mirando y analizando. La cultura es una mensajera de los pueblos, es un retrato espiritual de los pueblos. La cultura habla de lo que es un pueblo, de lo que ha vivido un pueblo, de lo que ha hecho el pueblo a lo largo de toda su historia y algo muy importante, de lo que sueña, de lo que quiere hacer el pueblo en el futuro como sociedad que aspira siempre a una vida mejor, a una vida más humana, más solidaria, con mayor tranquilidad y con mayor bienestar para todos. Eso queda reflejado en la cultura. Los pueblos, pues, al manifestarse a través de la cultura, envían un mensaje, no solo a los ciudadanos mismos de ese pueblo, sino a los ciudadanos del mundo. Envían un mensaje de su identidad, de lo que es, de lo que ha hecho, de lo que ha vivido, y de lo que piensa hacer y de lo que desea hacer y de lo que necesita hacer en el futuro. Por eso es que no es tan difícil darse cuenta si un baile es norteamericano o una canción es norteamericana o una danza es canadiense o de las pieles rojas del norte de Estados Unidos o de América del Sur o de Cuba, o si es una manifestación cultural de los mexicanos. No es difícil darse cuenta. La diferencia es evidentísima. Y de aquí se deduce también otra verdad que quiero recordarles ahora. La cultura es identidad, que quiere decir identifica pues al pueblo. De tal manera que si conocemos la cultura de un pueblo, conocemos de alguna manera a ese pueblo y no lo podemos confundir con otro pueblo. Pero no solo eso, sino que además también aprendemos a valorar lo que ha hecho ese pueblo, lo que es ese pueblo, y quizás a comprender sus anhelos, quizás a comprender sus deseos, quizás a comprender las metas históricas que ese mismo pueblo persigue. La cultura de un pueblo, que es la imagen de la vida de ese pueblo, que retrata de cuerpo entero a ese pueblo, también al ser conocida por otros pueblos distintos, puede conquistar el cariño, la admiración o cuando menos la comprensión de los demás pueblos. Y esto es muy importante, porque quiere decir que a través de la cultura se puede lograr la solidaridad de los ciudadanos de un país entre sí, la identificación de los ciudadanos entre sí, pero también, y algo muy importante que luego no se entiende, la cultura puede lograr la identificación, la solidaridad, la comprensión recíproca, el respeto recíproco y la apreciación recíproca entre las diferentes naciones de la tierra.
Por eso los pueblos tienen que conocer su cultura, tienen que seguirla cultivando, tienen que seguirla desarrollando y tienen que luchar con todo lo que esté a su alcance para que esa cultura sea conocida, entendida y apreciada por la mayor parte de sus ciudadanos, de sus hombres y mujeres, de sus hijos, de los hijos del país que genera esa cultura, de los hijos del pueblo, diciéndolo con más precisión, que genera esa cultura, para que se identifiquen entre sí, para que se solidaricen entre sí, para que se comprendan, para que se entiendan, para que sepan que son lo mismo, que son iguales, que son hermanos y que no deben mirarse nunca como enemigos, sino como parte de una patria única. Pero lo mismo se puede y se debe lograr mirando no a los ciudadanos de un país, sino mirando a los países del mundo. Los países del mundo también pueden y deben apreciar al pueblo a través de su cultura, respetarlo, solidarizarse con él, entender sus anhelos y si esto les convence y les satisface, convertirse en partidarios, en colaboradores, en solidarios del pueblo cuya cultura han disfrutado y han admirado. Esto es muy importante recordarlo hoy. Es importante que los mexicanos sepamos que el hecho de que no conozcamos bien nuestra cultura y a veces, dicho con mucha sinceridad, no sepamos nada de la cultura de nuestro pueblo, es algo muy lastimoso, es algo que debemos considerar como una gran deficiencia, porque simplemente no estamos nosotros apropiándonos de la manifestación espiritual, de la manifestación cultural de nuestro pueblo y por lo tanto no nos estamos identificando como mexicanos, no nos estamos identificando como gente que tiene intereses comunes, sueños comunes, propósitos comunes y que debe colaborar y debe hermanarse entre sí porque nos falta entendernos a través de la cultura de nuestro país. Y es más lamentable todavía que la cultura de nuestro pueblo no llegue a otros pueblos del mundo, que sea prácticamente igual a cero la difusión cultural, la difusión del arte, de la cultura mexicana hacia los demás pueblos del mundo, que casi piensan que nosotros somos todavía unos salvajes, gente que vive en la edad de piedra o quizás en la edad de las cavernas, trogloditas, como se dice en el lenguaje técnico, que no han salido de la barbarie. Y eso es un concepto falso que debiéramos combatir enviándole a los pueblos del mundo la cultura de México, que es una cultura inmensa en el tiempo y es una cultura inmensamente rica y variada y yo diría que inmensamente bella. ¿Por qué no hacemos trabajo cultural con el pueblo de México? ¿Por qué no hacemos trabajo cultural con los pueblos del mundo? Porque no comprenden, sobre todo nuestros gobernantes, el papel fundamental que juega la cultura en la identificación y hermanación de los ciudadanos y de los pueblos de la tierra. Antorcha sí lo comprende, los antorchistas sí lo comprendemos y por eso precisamente trabajamos con muchos sacrificios, con muchas limitaciones. Sabemos que nuestro trabajo es modesto todavía, muy modesto si quieren, pero lo hacemos con mucha convicción porque sabemos que estamos haciendo patria, que estamos haciendo solidaridad, unidad, hermandad, fraternidad, cooperación entre los mexicanos y que algún día podremos lanzar nuestro mensaje cultural a todos los pueblos de la tierra para que también nos conozcan, nos comprendan y nos apoyen.
Hoy es importante decir esto, porque la cultura vuelve a estar en el centro de la disputa mundial. Yo les quisiera recordar que el episodio más trágico, el episodio más increíble y sorprendente que todavía nos sacude cuando lo leemos en los libros en relación con la cultura, es precisamente la política de Hitler, de los nazis alemanes en relación con esto. Todos debiéramos saber, creo que muchos de los que me escuchan lo saben, que cuando Hitler llegó al poder en Alemania como canciller alemán en 1933, uno de esos primeros actos de gobierno, llamémosle así, fue ordenar el incendio del edificio del Parlamento alemán. Era un edificio muy hermoso, era un verdadero monumento a la arquitectura del mundo entero, pero que a Hitler no le gustaba, porque le recordaba, porque tenía rasgos de cultura griega, rasgos de cultura árabe, tenía detalles de la cultura de pueblos que él consideraba inferiores y por lo tanto no vio otro camino más que incendiarlo para hacer un Reichstag, un parlamento de acuerdo con la estética de Hitler, que desde luego no sabía nada de arquitectura ni de estética. Y el segundo acto verdaderamente estremecedor fue pasar del incendio del Reichstag, del incendio del Parlamento, que fue un ataque a la arquitectura, a atacar directamente a la literatura y a la pintura. El gobierno de Hitler, a través de Goebbels, ordenó que se expurgaran todas las bibliotecas alemanas y todas las librerías alemanas para localizar hasta la obra mínima de escritores, de poetas, de ensayistas, de científicos que él consideraba enemigos de la doctrina nazi y que por lo tanto creía que le hacían daño al pueblo alemán y sobre todo a la difusión de su propia ideología, de sus propios propósitos de conquista del mundo entero. Ordenó, pues digo yo, que se localizaran hasta los últimos ejemplares de estos escritores que consideraba enemigos suyos y que se hicieran como una lección para el pueblo alemán, piras inmensas de libros en los zócalos, en las plazas principales de las ciudades más grandes de Alemania y que se les prendiera fuego a los ojos del público. La quema de los libros. Allí ardieron las obras de Thomas Mann, las obras de Rilke, las obras de Heine, las obras de Proust, las obras de Zola y muchas otras. Casi toda la literatura que el mundo considera estimable y en muchos casos grandiosa, gigante, fue quemada en las plazas alemanas como una manera de hacer que el pueblo alemán ignorara lo que habían escrito los cerebros más lúcidos del planeta antes y en su época, y que solo conocieran la ideología de Hitler, que solo estudiaran como libro único de cabecera el libro de Hitler, Mi lucha, Mein Kampf, que había escrito en la cárcel, donde planteaba su doctrina filosófica, económica, social y política, que era la conquista del planeta entero. Después de los libros siguió la pintura,
También confiscaron los cuadros de Picasso, los cuadros de Van Gogh, los cuadros de Kandinsky, los cuadros de otros pintores impresionistas, expresionistas, Van Gogh, por ejemplo, que no le caían bien a Hitler, que los consideraba decadentes o los consideraba que contenían mensajes contrarios al nacionalsocialismo, y ordenó que se quemaran. Afortunadamente, Goebbels lo convenció de que era mejor venderlos para ganarse algunos pesos, algunos millones de marcos, en vez de quemarlos, y eso salvó a las obras de los grandes pintores que estaban en los museos alemanes. Una verdadera guerra que además alcanzó también a las universidades, a los científicos. Los científicos que Hitler consideró sus enemigos, por grandes que fueron expulsados de Alemania, o si no, los echó a huir de Alemania, porque de haberse quedado habrían ido a la cárcel y probablemente al patíbulo. Entre ellos, el creador de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, tuvo que huir de Alemania porque por ser judío iba a ser quemado en las piras de Hitler y tuvo que escapar, que librar la vida emigrando a los Estados Unidos. Ese es el episodio, ese es el antecedente más estremecedor, más absurdo, más increíble que la humanidad conoce hasta ahora en relación con la actitud de un gobierno hacia la cultura de los pueblos. Pues bien, hoy, amigas y amigos, en este nuestro siglo disque muy evolucionado, que además tiene ya en sus alforjas, en sus reservas intelectuales, la experiencia de la política hitleriana, de la tragedia que desencadenaron los nazis, empezando por la cultura. Hoy la cultura vuelve a ser objeto de persecución. Y qué raro, qué curioso, qué sorprendente que quienes están ejecutando la persecución rabiosa de la cultura sean precisamente los pueblos libres, los pueblos democráticos encabezados por Estados Unidos. Los pueblos que hablan de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de manifestar las ideas, de la libertad de escoger lo que uno quiere ser y cómo quiere vivir en el mundo. Los países que han hecho de la libertad una estatua, una diosa, a la que supuestamente tienen representada en una isla de Nueva York, encabezados, digo yo, por Estados Unidos, que es del que estoy hablando, estén persiguiendo a la cultura rusa como una forma de combatir a Rusia, como una forma supuestamente de castigar a Rusia por la invasión, dicen ellos, que ha cometido en contra de Ucrania. Están prohibiendo al ballet ruso en el mundo, al ballet Bolshoi, el ballet más importante, el ballet más conocido, el ballet de calidad más alta del mundo, lo están persiguiendo. Están persiguiendo a los músicos rusos, no importa que sean ya muertos. Por ejemplo, a Tchaikovsky lo han prohibido en algunos conciertos en Europa. Están persiguiendo a los cantantes rusos, a los directores de orquesta rusos. Los alemanes acaban de expulsar al director de la Orquesta Sinfónica de Alemania, de Berlín, porque es una gente cercana a Vladimir Putin. En una de las universidades de Italia se tenía programada una conferencia para estudiar, para analizar, para discutir la obra de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, el gran autor, el grandísimo autor ruso de novelas como Los hermanos Karamazov, o como El idiota, o como Crimen y castigo. Había que suspender la conferencia contra ese escritor muerto,
porque es ruso. Los partidarios, los defensores aquí mismo en nuestro país de la libertad de prensa, que se indignan con toda razón, que protestan con toda razón contra las limitaciones, los ataques, la persecución del gobierno de López Obrador contra los periodistas, ahora no dicen nada, cuando los países libres encabezados por Estados Unidos están prohibiendo a los portales rusos como RT, como Sputnik, a las agencias rusas de noticias. Han bajado de todas las plataformas que nos llegaban antes a periodistas tan distinguidos, tan equilibrados y tan inteligentes como Ina Afinogénova, que nos proporcionaba muchísima información para enriquecer nuestros puntos de vista, no sobre Rusia, sino sobre el mundo entero. Están desconectando a Rusia de todas las plataformas y algunos proponen incluso que la saquen del internet, que se supone que es una red mundial de la que se benefician todos, incluidos los llamados países libres. Es una verdadera batida contra la libertad de prensa de los rusos y contra la cultura rusa, contra los escritores, contra los directores de orquesta, contra los cantantes, contra los músicos, contra los compositores rusos como Tchaikovsky, incluso contra los grandes deportistas de Rusia. Los han eliminado de todas las competiciones mundiales. Esto no puede ser otra cosa más que fascismo puro, aunque lo llamen defensa de la libertad. La cultura está otra vez en la mira de los fascistas. Y esto no es ninguna exageración de mi parte. Yo digo que son fascistas los que están llevando adelante esta campaña contra la cultura rusa, contra los escritores rusos, contra la música de los grandes compositores rusos, contra los grandes bailarines, contra los grandes directores de orquesta rusos. Son fascistas. El hecho de que estén realizando esta persecución a la cultura no la debemos desligar, como dije en la primera parte de mi intervención, de la realidad económica y social de quienes están haciendo esto. Hitler no quemó el edificio del Parlamento alemán, ni quemó los libros de los grandes escritores que no eran de su agrado, ni expulsó, diría yo, a los grandes pintores de Alemania, a los grandes científicos de Alemania, por puro gusto, por puro capricho, porque era un loco, como dicen algunos. No, señores, Hitler lo hizo porque estaba tendiendo las bases para poder después llevar adelante, sin estorbos de ninguna clase, sin oposición de ninguna clase, el plan de los nazis, que era conquistar al mundo mediante la guerra, mediante la aniquilación física, mediante el asesinato masivo de todos los demás pueblos de la tierra, incluidos los anglosajones que ahora persiguen a Rusia, considerados razas inferiores por Hitler. No era solo la conquista de los territorios de esos pueblos, era también acabar con la gente de esos pueblos, con los habitantes de esos pueblos, matarlos, aunque se oiga feo, matarlos, asesinarlos, quemarlos en los hornos crematorios, para poder luego poblar esos territorios con la raza superior, con la raza aria, con alemanes de pura sangre. Ese era el proyecto de Hitler. Y en ese proyecto le hacía falta combatir la cultura que la humanidad había criado hasta ese momento. No nos engañemos, hoy pasa lo mismo, aunque digan lo contrario. Están quemando, están persiguiendo una cultura diversa a la que les conviene a ellos, porque si dejan que esa cultura circule, si dejan que el pueblo libremente reciba la literatura rusa, la música rusa,
el teatro ruso, el ballet ruso, los deportistas rusos, el pueblo se va a convencer, o cuando menos va a empezar a sospechar, que los rusos no son los monstruos que dicen que están comiéndose vivos a los ucranianos. Porque un pueblo de monstruos y un tirano, como dicen que es Vladimir Putin, no tiene un pueblo, ese pueblo, digo yo, y su líder no producirían una cultura tan alta, tan refinada, tan valiosa y tan bella como es la cultura del pueblo ruso. Nos están cerrando una ventana, que es la cultura rusa, para que conozcamos más de cerca a los rusos y para que nos demos cuenta que los rusos no son los comeniños que nos están planteando a través de la propaganda. Entonces, amigas y amigos, tenemos ahora que defender la cultura. Es momento de defender la cultura. No podemos defender nosotros solos. No podemos echar para atrás nosotros solos este ataque que se está haciendo contra la cultura rusa. Pero lo que sí podemos hacer es defender la nuestra, que es lo que yo les estoy proponiendo, que es lo que se propone hacer Antorcha. Defender la nuestra, cultivar la nuestra, amar la nuestra, para que sea vehículo de unidad, de solidaridad, de hermandad, y para que nos sirva de carta de presentación ante el mundo entero, para evitar que mañana un nuevo Hitler ataque a México diciendo que los mexicanos somos unos comeniños, como lo están diciendo de los rusos. Yo les aseguro, amigas y amigos, que la similitud, que la semejanza entre lo que hizo Hitler en Alemania y lo que están haciendo los Estados Unidos en todo el mundo, salvo Rusia, China y sus países aliados, que son pocos, esa semejanza, digo yo, no es casual, no es un puro accidente. Esa semejanza se debe a que los propósitos de Estados Unidos y los propósitos de Hitler son prácticamente idénticos. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Qué se propone Estados Unidos? Como Hitler, Estados Unidos se propone dominar al mundo, gobernar al mundo y hacerlo a su imagen y semejanza. Hacer del mundo las minas, el petróleo, el gas, los minerales, los granos, los alimentos para Estados Unidos. Convertir al mundo entero en trabajadores al servicio del crecimiento, el desarrollo y el enriquecimiento del imperialismo norteamericano. Igual que Hitler, aspiran a controlar al mundo entero, a gobernar al mundo entero con mano de hierro, para poderlo poner al servicio de los intereses de los grandes monopolios norteamericanos. No estoy inventando nada, cualquiera lo puede ver en la prensa. No hace ni una semana que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a declarar por enésima vez: el mundo, dijo, está cambiando. Viene una reestructuración del mundo y tenemos que prepararnos nosotros, los norteamericanos, para seguir liderando al mundo, para seguir siendo los líderes del mundo, para seguir siendo los que dirijan la reordenación del mundo. Traduzcámoslo en palabras más francas. Quitémosle el disfraz aparentemente civilizado de las palabras de Biden, quitémosle eso, el disfraz, y lo que queda es, Biden está diciendo, sea lo que ocurra en el mundo, Estados Unidos tiene que continuar persiguiendo el objetivo de apoderarse del mundo para beneficio del pueblo norteamericano. Eso es exactamente lo que quería hacer Hitler, con la diferencia de que Hitler estaba solo.
Es cierto que conquistó a toda Europa por las armas, pero los norteamericanos desgraciadamente no están solos. Tienen el apoyo de toda Europa. Tienen el apoyo de muchos países de América Latina. Tienen el apoyo de algunos países de África e incluso de algunos países de Asia y del Lejano Oriente. Ese apoyo, tampoco nos confundamos, no es un apoyo entusiasta. No es un apoyo que esas naciones le estén dando a Estados Unidos porque vean que a ellos les conviene, que es en beneficio de ellos la política norteamericana. Es un apoyo que no es un apoyo de los pueblos, que no es un apoyo de los trabajadores, que no es un apoyo de las masas empobrecidas, que también las hay en esos países. Es un apoyo de las élites, de los grupos de poder económico y de los grupos de poder político. Y ese apoyo se debe a que esos grupos de poder político de toda Europa y de América Latina y de Asia y del Lejano Oriente tienen los mismos intereses que las élites norteamericanas. Todos ellos quieren explotar al mundo para provecho y enriquecimiento de unos cuantos. Esa es la unidad que tienen. Esa es la razón de que todos a una voz, siguiendo la batuta del presidente norteamericano, condenen a Rusia y se sumen a las sanciones incluso contra la cultura rusa, que ya suena a verdadera locura, y es una locura que estén sancionando a la cultura rusa. Pero eso es lo que están haciendo, porque están haciendo lo mismo que Hitler. Quieren acabar con la cultura rusa para que no les estorben los pueblos de Rusia en su intento de dominar al mundo. Nosotros tenemos que saber, amigos y amigos, que esa política a nosotros no nos va a beneficiar. Si ahora ya somos prácticamente, como dicen ellos mismos, el traspatio de los norteamericanos, si ellos logran aplastar a China y a Rusia, nos vamos a quedar absolutamente a merced de los norteamericanos. Y ellos van a disponer, aunque les parezca fantasioso, de nuestro territorio. Ellos quieren el territorio de México, quieren las riquezas de México, pero no quieren a los mexicanos. A los mexicanos, a los grisers, como nos llaman ellos, nos consideran raza inferior, buena solo para esclavizarla y en última instancia para eliminarla en los hornos crematorios, como hizo Hitler con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Así que no se equivoquen, amigas y amigos. No se equivoquen, compañeros antorchistas. Nosotros no estamos defendiendo a Rusia. Nosotros no tenemos que esperar ni que Rusia, ni que China, ni que nadie venga a sacar a México de sus problemas. Eso lo tenemos que hacer nosotros los mexicanos. No es una posición en favor de, es una posición en contra de los imperialistas norteamericanos y sus apoyadores interesados que quieren conquistar al mundo, entre otros países, al nuestro. Y acuérdense que nosotros vamos a ser la primera víctima, porque nosotros estamos frontera de por medio. México es el país más cercano a Estados Unidos de los países débiles de razas inferiores, como dicen ellos. Tenemos una frontera de 3.500 kilómetros con Estados Unidos. Y eso a nosotros nos pone en gravísimo peligro por estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Por eso los invito a defender a México, pero no con las armas. No podríamos con las armas norteamericanas, ni con las rusas, ni con las chinas. Los invito a defender a México con el arma de la cultura. Por eso es importante la espartaquiada número 21, la espartaquiada cultural número 21 del movimiento antorchista. Por eso los invito
de todo corazón a que nos sigan, a que sigan a los artistas antorchistas y a que traten de entender el mensaje de belleza, el mensaje de hermandad, de solidaridad, de apoyo recíproco que lleva el arte de los antorchistas, tratando de sembrarlo en el alma, en la parte más honda y más profunda de la conciencia del pueblo mexicano, del pueblo humilde y trabajador. Muchas gracias. El canto académico, de concierto o también llamado canto lírico, es la interpretación de piezas musicales que fueron compuestas para determinadas voces que se caracterizan por su tesitura y su extensión vocal. Las voces se dividen básicamente en agudas y graves, tenor y bajo en los hombres, soprano y contralto en las mujeres. Para interpretarlo se requiere un desarrollo técnico de la voz y también es necesario el conocimiento de la lectura musical, debido a que en las partituras se encuentran plasmadas todas las especificaciones que se requieren para ello. Dentro de este género musical podemos encontrar arias de ópera, lieder, piezas napolitanas, entre otras. Hace 36 años surgió la Espartaquiada Cultural con el objetivo de cultivar el gusto y fomentar la práctica de las bellas artes entre las masas populares. En el área de música, lo que comenzó con sencillas canciones, poco a poco la sana competencia propició que los concursantes fueran cada vez mejor preparados. Hace ya más de 20 años comenzaron a presentar piezas académicas, es decir, composiciones que solo se escuchaban en las salas de concierto y en las escuelas oficiales de canto. El número de participantes en este género fue en aumento, por lo que fue necesario abrir una nueva modalidad en dicha justa cultural, y así nació la modalidad canto académico. A continuación, seremos partícipes de un recital de música académica que los cantantes más experimentados de nuestra organización prepararon para todos nosotros. ¡Que lo disfruten! Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non son capace lieve affetto di ispirar, e solegge studia, impara, non mi accusa pesa ignota, io son sempre un idiota, io non son che sospirar. Quanto è cara, quanto è bella, quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non son capace lieve affetto di inspira, in quel cor non son capace lieve affetto di inspira, in quel cor non
non son capace lieve affetto di inspirar, lieve affetto. In quel cor non son capace, non son capace, lieve affetto di inspirar. Ave María, llena de gracia, electa fra le spose, le vergini sei tu. Sia benedetto il frutto, benedetta, di tue materne viscere, Gesù. Ave María.
che veni a dicere, stu parlata me da spasene. Tu non c'è piensas tu dolore mio, tu non c'è piense tu non te ne Oh
Solo instante y palpitir del suave cor sentir y miei sospir confondere per poco assai sospir. Palpiti, palpiti sentir, confondere i miei con suoi sospir. Si può morir, si può morir
Mulata infeliz, tu vida acabó, de risa y guaracha se ha roto el bongo que oías ayer temblando de amor y con ilusión junto a un hombre cruel. Tu amor ya se fue de mi corazón, que hoy ya la aborrece porque mi pasión que hirió su traición ya tan solo es sé de verlo al fin tendido a mis pies. María Lao, ya no más cantar. María Lao, hora es de llorar y de recordar el tiempo feliz de tus besos que fugaz ya voló. María Lao, todo se acabó. María Lao, tu amor ya se fue y jamás él volverá. María Lao, sueña en morir. Y jamás él volverá. María Lao, sueña en Muchas gracias a todos por seguir la transmisión de la edición 21 de la Espartaquiada Cultural Nacional. Queremos invitarlos a que sigan del 3 al 9 de abril a las 8 de la noche los diversos programas que hemos preparado para todos ustedes. No se lo pierdan. Gracias y hasta mañana.